A continuación, pues vamos a copiar nuestra plantilla. Hacemos la copia refactorizando para que actualice los nombres de objetos y paquetes y todo. Estupendo. Bien, aquí tengo mi plantilla. Vale, en la parte superior que teníamos una barra de herramientas de botones, hoy no lo vamos a usar, la suprimimos. De los botones de radio voy a elegir una tercera opción porque vamos a tener tres formas de elegir elementos en la lista. La primera va a ser una lista con selección simple, es decir, solo podemos elegir un elemento cada vez. El segundo tipo de selección sería una lista donde podemos elegir con intervalo. Y el tercer tipo es mucho más flexible, podemos elegir elementos que no estén consecutivos. Es selección múltiple como antes, pero la diferencia es que no tienen que estar consecutivos los elementos en la lista. Ahora después lo vamos a ver. Aquí el texto del botón lo cambio, elige tipo ahora. Estupendo. En la parte inferior, donde voy a mostrar el elemento que elija, veis que está puesto a la izquierda, pues en el gestor de contenido, en el layout, el flow layout, en vez de que esté a la izquierda, voy a elegir centro. Y aquí abajo no va a ser un mensaje, sino elemento seleccionado. Bien. Este panel, que era panel central de trabajo, lo voy a dividir en dos paneles. Para ello cambio sujetor de contenidos, pongo border layout y le añado dos paneles. El primero va a estar aquí a la izquierda y el siguiente en el centro. En el de la izquierda es donde yo voy a soltar el componente que estamos viendo hoy, el JList, ¿de acuerdo? Lo añado aquí. Veis que tiene ya 5 ítems añadidos. Este panel que lo contiene, por cierto, en su layout creo que pone before. Voy a ponerle este. Vale. Y como me ha quedado bastante estrecho, le voy a aumentar su anchura en el tamaño preferido para que tenga como mínimo 200 píxeles. Ahí está. Bien, en la parte derecha lo que voy a situar es un área de texto, que es donde voy a ir mostrando los elementos que estoy seleccionando de este listado. Para que ocupe todo el ancho, pues en el panel donde lo he soltado, elijo como layout border layout. Así el área de texto ocupa todo. Bien, me voy a ocupar ahora del listado. Le voy a poner una etiqueta de título en la parte superior. Listado de productos. Bien. Os estaréis preguntando de dónde salen estos ítems. Si nos vamos aquí a las propiedades del componente, vemos que donde pone modelo, nos pone esos ítems. ¿Vale? Esto lo pone por defecto. Observar que pone editor de modelo de la lista. Este es un modelo por defecto donde yo puedo meter un listado de string. El inconveniente es que, como he mencionado antes, siguiendo este modelo solo puedo seleccionar este listado que yo creé aquí. ¿De acuerdo? Bueno, voy a incorporar un listado que yo ya tenía puesto de componentes de un ordenador. Lo pego aquí. Y esto sería ahora mismo, con este modelo, un listado estático. ¿De acuerdo? Bien, por defecto le pone a este JList un scroll, una barra de scroll, para poder desplazarnos y no podemos ver todos los elementos. Esto siempre es muy útil y lo vamos a dejar así. Bueno, voy a añadir un botón aquí de forma que voy a hacer lo siguiente. Cuando yo seleccione un elemento del listado, abajo me va a aparecer el elemento seleccionado.
Pero como puedo hacer varias selecciones de elementos múltiples, bien con intervalo o sin intervalo, lo voy a mostrar aquí en el test area cuando le dé a este botón. Cambio su texto, ver selección, ¿de acuerdo? Y ya digo, cuando lo presione, quiero que los elementos se muestren aquí, todos, los que yo haya seleccionado, sean sencillos o múltiples. Bien, voy a preparar también aquí, en esta zona, para poder incorporar nuevos elementos a la lista, que ya he dicho que con el modelo actual no se puede, pero sin embargo luego haré modificaciones para que sí podamos hacerlo. Bien. Y por último un botón, que es el que me va a añadir los elementos. Cambio los contenidos de su texto y aquí pongo nuevo elemento. Aquí ahora mismo sin texto ninguno. Y aquí el botón añadir elemento. Bien. Añado aquí otra etiqueta para que sepamos qué es lo que estamos eligiendo en estos botones de radio. Pues elige tipo de selección. Vale. Bueno, una cosa, este botón de radio no le he cambiado su nombre. Los anteriores se llamaban radio 1, radio 2, pues este es radio 3. Ahora mismo, como lo he incorporado después, no pertenece al grupo de botones anteriores. Ya sabéis cómo tenéis que hacerlo. Seleccionarlos con el control, todos ellos, los tres. Teniendo presionada la tecla control, los selecciono los tres. Y aquí donde pone grupo de botones, elijo el grupo que he creado. ¿Vale? Ahora ya sí los tres están entre ellos relacionados, de forma que solo pueda seleccionar uno de ellos. Bien, voy grabando todo lo que voy haciendo aquí. Vale, estupendo. Pues lo que me queda ya es ir respondiendo a los diferentes eventos de presionar botón y que vaya cogiendo los elementos seleccionados. ¿De acuerdo? Bien. Bien, vamos a ir controlando cómo cuando yo selecciono un botón de radio se cambia el tipo de selección. Por cierto, si pinchamos en el componente JList, vemos que aquí yo podría cambiar desde menú el tipo de selección, por ejemplo, simple. Si yo ejecuto el proyecto, veo que solo puedo elegir uno. Si presiono el control, no presiono los demás, ¿vale? Ahora mismo ese es el modo. Pero yo quiero que cambie según vaya activando estos botones. Bien, para ello voy a ir modificando el evento de que cuando yo presione uno de esos botones, cambie el comportamiento. Bien, tenemos que usar un método llamado establecer modo de selección y para elegirlo hay que usar una constante, es un número, pero hay unas constantes ya definidas, tres constantes en la clase modelo de selección de lista. Claro, como yo lo he pegado aquí me dice que no importe para poder usarlo, le damos aquí que OK, pero vosotros lo que haríais es listarlo, ¿vale? Bien, bueno, el fallo viene porque yo aquí este componente de JList no le he cambiado el nombre de variable. Voy a cambiarle su nombre de variable. Ahora sí. ¿Vale? Es decir, el JList le he llamado como nombre de variable listado productos. Entonces, sobre el listado productos, yo establezco su modo de selección
poniendo aquí una de las constantes que están definidas en la clase modelo de selección de lista. La simple se llama así. Vamos a ver cómo usamos las demás. Me voy a este botón de radio de forma que si yo pincho en él, pues cambie el modo de selección. Cojo la misma sentencia de antes y la personalizo ahora para con perdón, antes elegí con intervalo, pues no, antes era simple. Ahora sí. Y esta sí es con intervalo. ¿De acuerdo? El segundo botón con intervalo. Voy a controlar el tercer botón. Si presiono en el tercero y respondo a su evento, pues lo que ya elijo es la múltiple. Sabéis que el propio entorno de desarrollo os muestra sobre un objeto, sobre una clase, por ejemplo, el acceso a las constantes. En este caso está la constante que yo quiero seleccionar. Aquí estáis viendo los tres tipos de selección: múltiple, con intervalo o simple. Vamos a ver si he cambiado el comportamiento. Lo ejecuto. Ahora mismo solo me permite uno. Cuando yo presiono el control, la anterior selección desaparece. Si ahora elijo con un intervalo, puedo elegir consecutivos. ¿Veis? Quedan seleccionados. Si elijo uno que no es consecutivo, desaparece la selección. Solo consecutivo. Si ahora elijo selección múltiple, puedo elegir elementos separados. Estupendo. Pues ya hemos conseguido esto. Ahora tengo que conseguir que cuando yo pinche en uno de ellos quede seleccionado aquí abajo, y cuando le dé a este botón, todo lo que esté seleccionado se muestre en este área. Bien, voy a controlar que cuando yo pinche en la lista, el elemento seleccionado se muestre en la parte inferior. Este componente de texto se llamaba mensaje, pues quiero mostrarlo aquí. Para ello me voy al objeto JList y en los eventos voy a elegir, perdón, aquí. En los eventos voy a elegir cuando yo seleccione un valor. Lo que hago es, en el objeto donde quiero mostrar el mensaje informativo, cambio su propiedad de texto y lo que voy a mostrar ahí es, sobre el objeto JList, yo invoco a este método que es obtener valor seleccionado. Vamos a probarlo. Ahí veis, aparece. El elemento que yo elija aparece. Por cierto, ¿qué pasa si yo tengo seleccionado con intervalo? Y ahora elijo el segundo. Solo me muestra el primero, que es el valor seleccionado, ¿vale? Si tengo la selección múltiple, igual. Aquí solo uno. Para eso tengo este botón, para que yo todos los que tenga seleccionado ahora sí se muestren en el text area. Vamos a ver cómo conseguimos eso. Bien, me voy al botón, gestiono el evento, presionarlo y aquí voy a ejecutar el siguiente código. Bien. Vale. El área es este área de texto que he puesto aquí. Voy a cambiar su nombre de variable. ¿Vale? Y veis que invoco un método llamado limpiar área. Lo voy a pegar aquí. Es un método muy útil. Este método os conviene que lo copiéis y lo tengáis disponible,
porque es el que podemos usar para limpiar un área de texto, es decir, un componente de tipo área de texto como es este de aquí, de forma que cuando yo lo invoque, todo su contenido lo sustituye, veis, por cadena vacía. Es decir, es la manera de reiniciar el componente para que no contenga ningún texto. Veis que me obliga a encerrarlo en un try catch el acceso a ella. Y veis que lo que hace es obtener la última posición y reemplaza de ese área todo, desde el comienzo hasta el final, todo por esta cadena vacía. Ya sabéis, la cadena que no contiene caracteres. ¿Vale? Ese es el método que invoco. La idea es la siguiente: cuando yo obtenga los componentes seleccionados, limpio lo que tuviera anteriormente el área y a continuación muestro los elementos. Bien, aquí voy a explicaros cómo se hace. El método que obtiene la lista de valores seleccionados es este. Esto devuelve un vector de string, perdón, un listado de string, disculpa, ¿vale? De la clase list, en este caso sobre string, es lo que obtiene este método. Como es un listado, yo puedo invocar a varios métodos. Uno de ellos es el método size, que me dice cuál es el tamaño de esa lista que he obtenido aquí. Lo utilizo para ponerlo como límite del bucle que voy a usar para moverme por cada uno de los elementos de la lista que acabo de obtener. Y el método get, indicando la posición, voy a ir obteniendo cada uno de los elementos de la lista para ir añadiéndolos al área de texto. ¿Veis? Por cierto, le añado un salto de línea para que cada elemento de la lista quede en una posición, en una línea distinta de ese área. Por eso la limpio, porque la siguiente vez que yo llame al botón, quiero que me limpie de nuevo el área para que me incorpore los nuevos elementos. Entonces, métodos que hemos empleado aquí, este método que me devuelve un vector, perdón, un vector no sería, es una lista de, en este caso, de string, ¿vale? Yo eso lo he guardado en mi objeto, lo he llamado lista. Sobre ese objeto, que es una lista que he obtenido de los elementos seleccionados, utilizo el método size, es decir, el que me devuelve el tamaño, y el método get para ir obteniendo uno a uno. Y entonces lo que hago es moverme por toda la lista, obtener cada uno de los elementos y eso lo añado al área. Vamos a ver cómo queda. Si yo le doy aquí, le doy a ver selección, se invoca uno. ¿Veis? Y elimina lo anterior. Por eso he limpiado el área. Si ahora elijo con intervalo, puedo seleccionar varios consecutivos. Y ahí se muestran todos. Elimino lo anterior. Si ahora le añado uno más, se añade. Si selecciono solo dos, se elimina lo anterior. Bien, voy a probar la última selección, que es la selección múltiple, donde ya no tienen que estar consecutivos. Esto es bastante útil, ¿veis? 4 separados y aquí se añade. Bien, pues ya tenemos casi todo lo que queríamos. Falta solamente la parte de añadir nuevos elementos, que por ahora no es funcional. Vamos a ver cómo lo conseguimos, ¿de acuerdo? Para conseguirlo, he mencionado antes que tenemos que cambiar el modelo. El modelo no puede ser list model, sino tiene que ser default list model, que este modelo sí permite añadir o incluso eliminar elementos de la lista. Aquí tenéis un ejemplo de creación de listas. Si lo hiciéramos con código a mano, un JList se puede crear con un vector de cualquier elemento. Aquí veis que es un vector de string, pues lo ha creado. Pero si usamos default list model, es más útil a la hora de añadir o quitar elementos. Aquí, por ejemplo, veis cómo se crea un modelo de ese listado por defecto. Aquí se crea una lista basándose en ese modelo y a partir de ahí yo puedo ir añadiendo elementos, por ejemplo, como tenéis en esta sentencia, donde a ese modelo
Observar que no se añade sobre la lista, se añade sobre su modelo. Yo invoco un método que aquí sí tenemos disponible, que es añadir elementos. Y por ejemplo, yo puedo ir añadiendo un elemento, por ejemplo, de un texto que tenga en un cuadro de texto, como nosotros en nuestro proyecto queremos conseguir. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, para ello voy a crear varios objetos. Por un lado, este modelo nuevo lo voy a crear, ¿vale? Le llamo así. Claro, pertenece a una clase que no está importada, que es la clase default list model. Pues le damos a importar, ¿de acuerdo? Ya tengo el modelo. Voy a necesitar, si quiero usar una lista, es decir, yo quiero partir de una lista que ya existe y luego añadir nuevos elementos. Podría ser una lista vacía, ¿eh? Este modelo me permite, como permite añadir, de una lista vacía podría añadir elementos. Pero queremos hacer algo parecido a lo que teníamos antes. Añadir un listado ya creado de elementos. Pues lo creo, le llamo lista. Y lo que tendría que añadirle es todos los elementos al vector. Este vector en principio es estático, pero sería el que podríamos usar para crear los primeros elementos. Bien, tengo ya una lista creada de elementos, la voy a usar, aquí la veis. Simplemente, bueno, son objetos que estoy creando. Observar que lo estoy haciendo en una zona separada de la que hace en el bin, de los que él crea con el diseñador. Bueno, pero son objetos de la clase, ¿vale? Que estoy creando yo a mano, como es el modelo y como es este listado de string, ¿vale? Que es un vector que veis que he inicializado. Vosotros podéis incorporar los elementos que queráis, ya digo, ahora después vamos a ir añadiendo nuevos. Bien, lo que me falta es, una vez que creo mi marco, que el modelo se base en esa lista. Para ello me voy al constructor del marco. Ya le digo, una vez que inicie los componentes y me centre en la pantalla, pues que coja y mediante un bucle vaya a esa lista que tengo de string, de productos como CPU, teclado, ratón, y lo vaya añadiendo, ¿veis? Invocando a este método que es muy útil, los elementos a la lista. Esta sería la para iniciar la lista. Luego yo cuando invoque el botón añadir nuevo elemento, llamaré de nuevo a este método y lo que cogeré será el texto que esté en ese componente. Pues vamos a hacerlo. Bien, bueno, una cosa. He dicho que tenemos que cambiar el modelo, ya no me sirve este de aquí. Por tanto, me tengo que ir a la propiedad del JList, modelo, y le digo que no es este editor, que va a ser uno personalizado. Y en el personalizado le digo que establezca, ¿veis? Dice establecer modelo. Pues sí, pongo el nombre del modelo que yo he creado antes. Esto es importante que lo haya creado antes, porque si no ahora aquí, ¿qué pondríais? Os recuerdo, os lo voy a enseñar dónde está creado el modelo. Aquí. Aquí es donde hemos creado ese objeto. Del tipo modelo de lista por defecto. Que este modelo, ya digo, es útil porque me permite ejecutar este método. El modelo que tiene NetBeans, que no es este, es que pone código del usuario. Si yo eligiera el primero, el que se utiliza antes con la lista que ponemos aquí a mano, este modelo de lista no permite añadir o quitar elementos. Entonces no podría insertar nuevos elementos a la lista. Por eso tenemos que usar el personalizado. Y basándome en un objeto que sea de tipo default, model list. ¿Ves? Ahora mismo no se puede mostrar, sin embargo, si yo lo ejecuto, si aparecen, ¿por qué aparecen? Pues aparecen porque yo le he dicho
aquí en el constructor que me rellene ese modelo con los elementos de esa lista, sabiendo que esta lista es un vector de string, ¿vale? Bien, ya nos queda poco. Me voy aquí al diseñador y aquí voy a controlar el evento, pinchar en este botón. Gestiono el evento, pulsarlo. Y lo que digo es, si no está vacía, si no, lo tengo que negar. Bien, elemento es, en teoría es como se llama esta variable. Si no le he cambiado el nombre, se voy a poner, efectivamente no le había cambiado el nombre, pues le llamo elemento de forma que yo pueda acceder a su contenido, a su texto, para... Por eso compruebo con este vacío, ¿no? Para no añadir elementos a la lista que no estén... Vamos, que no lo hayamos añadido. Entonces hemos dicho a modelo, añadiríamos, ves que tenemos disponible este método. ¿Y qué añado? Pues voy a añadir el contenido del cuadro de texto. Bien, aquí saco de un carácter. Estupendo. Grabo. Y comprobamos que funciona. Ahí veis que aparece. Yo ahora puedo también seleccionar este nuevo elemento. Bueno, está simple, elijo la múltiple. Y ahí aparecería. ¿Qué añadir? Bueno, podemos añadir aquí un botón de forma que cuando lo presionemos me elimine el contenido del área, pues simplemente para empezar desde cero. Eliminar no, sería vaciar texto, vaciar área. Y lo que va a invocar a un método que yo ya tengo, que lo hemos puesto aquí, limpiar área. Ah, vale, voy a hacer otra cosa. Cuando yo coja un elemento y lo añada, lo que voy a hacer es que mi cuadro de texto quede vacío. De forma que yo, si añado un nuevo elemento, veis que ahora aquí no aparece webcam, claro, porque no está en el inicio. Quedan añadidos, pero ahora en tiempo de ejecución. Lo añade y esto lo limpia. Ahora hago selección múltiple. Y lo añado. Cojo otra selección y lo añado. Y le doy a limpiar y se elimina. Bien, eso es todo. Quien quiera mejorar o añadir algo nuevo, yo os propongo hacer lo siguiente: poner aquí un botón, cogéis el elemento seleccionado y al darle ese botón lo tiene que eliminar. Lo mismo que tenemos un método que me añade elementos sobre este modelo, pues ya os lo propongo que investiguéis, que cuando presionéis ese botón llame al método eliminar objeto seleccionado.
Venga, esa es una propuesta para que investiguéis un poquito por vuestra cuenta. Y eso es todo. Hasta el próximo vídeo. Adiós.